es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México. Es parte del proyecto que tenemos con el tren interoceánico. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Nos convertiríamos en una potencia mundial. Busca la manera para poder conectar el Tren Maya, empezar hasta la frontera de Belice. ¿Te imaginas viajar de México a Panamá en cuestión de horas a través del Tren Maya? El plan maestro para unir México y Centroamérica. Hace unos meses hicimos dos videos. Por un lado teníamos un video en el cual les mostraba todo lo que tenía que ver con el Tren Maya y el tren interoceánico y cómo estas dos mega obras se estaba buscando que se unieran o que llegaran hasta Guatemala y pasaran por Belice para después llegar a Guatemala. Mientras que en otro video que hicimos hace apenas unos días les mostraba cómo sería la unión entre México, Centroamérica, Cuba y qué pasaría si estos territorios se unificaran y cómo así podrían estos territorios al unificarse ser la octava o novena potencia mundial en cuanto a economía. Y es que no podemos olvidar y dejar pasar por alto que los grandes imperios se han hecho grandes o se han hecho imperios precisamente por eso, porque unifican varios pueblos. Es decir, ningún pueblo por sí solo se ha convertido en un grande imperio. Volteemos a ver los Estados Unidos, es la unión de más de 50 estados. El Reino Unido en su momento tenía prácticamente tierras en cualquier parte del mundo, islas, países, etcétera. El reino francés, el mongol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre han abarcado un gran territorio y esa misma unión les ha hecho prácticamente fuertes. Sin embargo, un dato interesante es que en ese mismo video yo les decía que eso era realmente una hipótesis, es decir, no había nada total así sobre la mesa que un presidente hubiera dicho yo me quiero anexar a México, ni nada de eso. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que el día de hoy pareciera ser que ahora no vamos a hablar sobre una hipótesis, sino sobre algo que ya está pasando, algo que sí es una realidad y algo que incluso ya se ha visto en las noticias? Y es que ¿qué pasaría si te dijera que México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá se está buscando que se unan bajo un mismo objetivo? Y tú te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Pues todo esto sería con la ayuda de las vías férreas. Esta noticia salió apenas hace unos días, cuando justamente la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, es decir, la CIECA, presentó en el Foro Internacional de Transporte 2025 en Leipzig, Alemania, el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística del año 2035, el cual incluye un ambicioso proyecto ferroviario regional que se puede leer en el portal de noticias Milenio. Es decir, ahora se pretende ya no solamente unir Guatemala y Belice con el Tren Maya y el tren interoceánico, sino que ahora esto podría ser un sistema de vía férrea como ningún otro en toda América. ¿Te imaginas viajar de México a Panamá en cuestión de horas a través del Tren Maya? Y es que de concretarse este proyecto, este plan maestro, estaríamos hablando de que podrías llegar desde Tapachula, aquí por parte del tren interoceánico, podrías tomar un tren, ir bajando, conociendo Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y podrías pasar por Costa Rica y llegar hasta Panamá, de hecho, bajo una misma línea férrea que uniría todos estos países de Centroamérica y los conectaría a México. Y no solo eso, sino que con esto México se convertiría en el país más interconectado con demás países de toda América. Así que antes de comenzar, tú déjame saber en la parte de los comentarios si habías escuchado algo sobre esto y qué te parece toda esta noticia. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Plan maestro. Sin embargo, antes de comenzar con este video hay que responder la pregunta más importante de todo el video, y es si esto es solamente una teoría o es algo que ya es una realidad. Y déjame decirte que ya es una realidad, ya es algo en lo cual los países ya están trabajando, ya han firmado acuerdos, ya están buscando financiamiento y ya están viendo la forma por donde van a pasar los trenes por cada uno de estos países. De hecho, este plan ferroviario de Centroamérica está respaldado por el CIECA. De hecho, CIECA tiene su sede en la ciudad de Guatemala y significa la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Y de hecho, si entras a su portal oficial podremos ver la noticia del 26 de mayo del año 2025, donde en la cumbre de Madrid abordaron las oportunidades de inversión y cooperación para la movilidad y logística de Centroamérica. Aquí lo que se busca es conectar las redes de ferrocarril de 6 países centroamericanos entre sí, así como después interconectarla con México. Para esto debemos entender que este plan es parte de una estrategia de movilidad con miras hasta el año de 2035. En ese punto podemos entender que México es el país que está más adelantado, es decir, en el video anterior ya les mostré cómo es verdad que Centroamérica se ha tratado de unificar y han buscado la forma de unificarse, pero ningún país ha tenido el peso suficiente para liderar a todos los demás. En ese punto todo parece indicar que el país que sí tiene liderazgo, tiene todas las herramientas, tiene todo el poder para liderar toda esta zona es precisamente México. Y es que si lo vemos de esta forma, este sistema centroamericano, le podríamos llamar de tren mesoamericano o tren centroamericano, pues en cierto modo apenas está en pañales, es decir, apenas están planificando, están comenzando, están buscando dinero, mientras que en el caso de
de México ya está listo, es decir, México ya tiene el Tren Maya por un lado completo y tiene el tren interoceánico también terminado, ya están funcionando los dos proyectos. Es verdad que hay algunos tramos, por ejemplo la línea K, que se está todavía trabajando, que todavía se está buscando que llegue hasta Tapachula, pero prácticamente los trabajos ya están completados, este mismo año tienen que quedar terminados, y es así como podemos entender que México es el país que debería de liderar toda esta zona de Centroamérica. Es decir, México ha demostrado dos cosas. Punto número uno, que tiene el dinero y la infraestructura y poder para liderar la región, y número dos, que México es el país mejor calificado para liderar esta región y ser así el líder de toda Centroamérica para impulsar el desarrollo en esta región. De hecho, para comenzar tenemos el caso de Guatemala. Este país es verdad que está muy interesado en este proyecto, pero aún no está en el tema del proyecto, es decir, aún está viendo cómo lo pueden hacer. Es por ello que el secretario general del CIECA, Francisco Lima Mena, ha confirmado que Guatemala muestra especial interés y que las conversaciones avanzan activamente con el gobierno guatemalteco, diciendo que está muy entusiasmado en el proyecto. De hecho, esto requerirá de coordinación en los puntos fronterizos, es decir, aduanas, migración, reglamentos, etcétera, retos que ya se están abordando a nivel técnico y diplomático, con lo cual podemos ver que el primer país que se perfila para conectarse al Tren Maya y el tren interoceánico sea precisamente Guatemala, ya que incluso México ya le ha donado durmientes y rieles. En total, el plan maestro planea desarrollar 11 corredores ferroviarios regionales de aquí al año 2035, atendiendo la creciente demanda poblacional y comercial de esta zona. Para esto habrá primeramente que homologar todo, es decir, así como México está homologado con Estados Unidos y Canadá, y un tren puede salir desde Canadá y llegar a Ciudad de México sin ningún problema, lo mismo debe pasar con México y Centroamérica, por lo cual los trenes que se vayan a construir deben tener los mismos estándares tecnológicos que México, tales como ancho de vía o señalización. Un dato interesante es que una de las finalidades de estos trenes es detonar la prosperidad en zonas vulnerables de Centroamérica, todo esto para reducir la migración forzosa hacia el norte, tal como ya lo ha mencionado la doctora Sheinbaum en repetidas ocasiones. Siempre hemos pensado que la mayor parte de la migración se da por necesidad y que la forma más humanitaria de disminuir la migración es invirtiendo en los países de origen. Yo le planteé que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur, es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México. Es parte del proyecto que tenemos con el tren interoceánico que llega a Ciudad Hidalgo y que trabajamos con el gobierno de Guatemala para que ese tren pueda seguir por Guatemala. Ahora bien, en palabras del secretario general Lima Mena, dijo, y cito textualmente, nadie emigra por gusto, lo hace por necesidad, por lo cual la estrategia es de hecho generar empleos dignos y conectar comunidades marginales con centros económicos. Y es que todos pensaríamos que esto es solamente un tren, sin embargo la realidad es otra. La idea justamente es unificar toda la red, crear una red multimodal más amplia que integrará trenes con carreteras, puertos marítimos, aeropuertos y centros logísticos, destinos turísticos, entre otros, para que de esta forma el desarrollo se vaya distribuyendo a otros puntos los cuales antes no tenían oportunidades de crecer rápidamente. Por ejemplo, al enlazarse con México, se busca aprovechar los puertos del corredor transísmico de Tehuantepec, dándole a Centroamérica acceso a mercados de Asia por la vía del puerto de Salina Cruz, Oaxaca y Norteamérica. Además de Norteamérica, esto por la vía de Coatzacoalcos en Veracruz. Y es que algo que también ha sorprendido es que mencionó que también se incluye al Canal de Panamá como nodo logístico clave. De hecho, el gobierno panameño ya dialoga con Estados Unidos para atender inquietudes geopolíticas como la creciente influencia china en la administración del Canal de Panamá, lo cual de hecho ya platicamos en otro video sobre cómo Estados Unidos retomó el control de este canal. Esto solamente es una teoría, pero pareciera ser que Estados Unidos, de la mano de México, pretende aumentar su área de influencia hasta Centroamérica, todo esto para evitar que China se apodere de Centroamérica y bloquearle así que haga obras como por ejemplo el puerto de Chancay en Perú, ya que se puede ver cómo la influencia de China en Sudamérica es cada vez más marcada. Sin embargo, hasta este punto me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que esto en efecto le vaya a beneficiar a México en el tema económico, logístico, turístico, etcétera? Y por otro lado, ¿crees que esto sea el primer paso para unificar a México con Centroamérica? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Ahora bien, en cuanto a costos y financiamiento, el Plan Maestro Regional estima inversiones de gran magnitud, aproximadamente 52,000 millones de dólares. Todo esto repartido entre los 6 países, que de hecho si lo vemos en perspectiva para México no es una gran cantidad, porque el Tren Maya de hecho costó más de 500,000 millones de dólares, esto en cifras estimadas, mientras que el interoceánico costó cerca de 20,000 millones de dólares. Es así como sabemos que El Salvador tiene asignados unos 10,700 millones de dólares en este proyecto, de los cuales 1,827 millones se destinarán a reconstruir y expandir su infraestructura ferroviaria, ya que actualmente no hay servicio de trenes en este país. Todo esto desde los años 90. En algunos comentarios también del video anterior, algunos hermanos centroamericanos
gobiernos decían que no querían unificarse a México porque no nos necesitaban, e incluso otros decían que no les podíamos ofrecer nada porque solamente les podríamos ofrecer criminalidad. Sin embargo, lo cierto es que los gobiernos centroamericanos enfrentan limitaciones por alta deuda pública, por lo cual el plan sugiere esquemas de financiamiento innovadores, todo esto para no agravar el endeudamiento, y es precisamente por eso que seguramente el tren de Guatemala o Belice no han arrancado. Y es que para que te des una idea, si ponemos en perspectiva los 52,000 millones de dólares, la economía de Guatemala produce cerca de 105,000 millones de dólares en todo un año. Es decir, tendría que gastar más de la mitad de todo lo que produce en todo un año sin gastar nada solamente para acabar con este tren. Sin embargo, lo preocupante no es eso, sino que los demás países no están mejor. Por ejemplo, Costa Rica tiene una economía de 95,000 millones de dólares al año, Panamá asciende a 87,000, Honduras cuenta con una economía de 34,500 millones de dólares, El Salvador solamente con 34, Nicaragua con 19 y Belice solamente produce 3,000 millones de dólares anuales, por lo que un gasto de 100,000 millones de dólares es demasiado dinero para estas economías, y precisamente por eso es que se está buscando una alianza pública-privada, es decir, se está buscando créditos bancarios, multilaterales y otras fuentes alternativas de financiamiento. Obviamente los costos cambiarán dependiendo cada país. Por ejemplo, Panamá ha estimado preliminarmente en 5,000 millones de dólares el costo de su segmento principal, lo cual no suena mucho, pero siempre las obras suelen costar más de lo que se estima al principio. Todo esto según el portal La Estrella de Panamá. De hecho, en este aspecto podríamos decir que Panamá, porque tiene una economía un poco más sólida, tiene una población más pequeña y en ese aspecto le alcanza un poco mejor el dinero, de hecho es uno de los países que está más adelantado. Se espera que para fines de este año Panamá ya tenga su estudio de factibilidad ya listo y posteriormente ya pasará a una fase constructiva, esto en el país de Panamá. Sin embargo, si estamos hablando del país que va más adelantado, podría ser este o El Salvador, mientras que uno de los países que va más rezagado precisamente es nada más y nada menos que Belice. Y esto no solamente porque es el país con menos economía de todos estos, sino que incluso es mucho más pequeño que cualquier estado de México. Para que te des una idea, Tlaxcala es el estado que menos produce en todo México y aún así produce 10,500 millones de dólares. Es por eso que por el momento está excluido del plan maestro, aunque México ya ha abogado por Belice tanto con el expresidente Obrador como con la presidenta Sheinbaum, toda vez que el mismo primer ministro beliceño ya ha hablado sobre el tema. La propuesta del primer ministro de Belice es establecer una estación en la frontera sur de nada más y nada menos que el Tren Maya. Durante la reciente reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se discutieron temas como la operación, desarrollo, seguridad regional y también justo el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya, a ver cómo podemos buscar la manera para poder conectar el Tren Maya, empezar hasta la frontera de Belice y después para ir en el interior de Belice. Así que queremos hacer estudio, pero ahorita queremos ver cómo se puede hacer para traerlo a la frontera. En resumen, el Plan Maestro Ferroviario Centroamericano-Mexicano es el primer paso real y capaz de crear interconexión como no lo ha habido en la historia reciente de esta zona, y que de lograrse potenciaría aún más todo el sur de México y Centroamérica. Todo esto bajo tres principios fundamentales. Punto número 1, detonar el comercio e infraestructura. Número 2, generar empleo local para mitigar la migración. Y número 3, hacer posible una integración mesoamericana y acceso compartido a mercados globales, algo muy parecido a una Unión Europea pero en América Latina, con miras a que en un futuro toda América del Norte y Centroamérica estén fusionadas en un mismo bloque comercial, teniendo a Panamá como la frontera divisoria entre América del Norte y América del Sur. Número 2, rutas, estaciones y viabilidad política y financiera. Sin embargo, hasta este punto tenemos que decir las cosas como son realmente, y es que esto es solamente un plan, es decir, todavía no hay nada ya escrito, ya que digamos ya se está construyendo, etcétera, pero sí es verdad que esta es la primer piedra real que tenemos en una cimentación para lo que podría ser una unificación entre México y Centroamérica. Sin embargo, hasta este punto seguramente una de las preguntas que tienes hasta este momento es ¿por dónde van a pasar las estaciones? ¿Dónde van a ir parando estos trenes? Y es que déjame decirte que se planea que sea una red de trenes paralelos. De esta forma se buscaría que las principales estaciones estuvieran exactamente en las capitales de cada uno de estos países, pero que también a su vez fueran pasando por algunos de los puertos principales de estos dos costas, es decir, tanto del Pacífico como del Caribe. En ese punto tenemos que podría pasar, digamos, desde la ciudad de Panamá, podría llegar a San José en Costa Rica, podría subir a San Salvador en El Salvador, y de ahí podría llegar quizás a la ciudad de Guatemala, y de ahí ya llegaría hasta Tapachula, México. Mientras que del otro lado, pues podría pasar, no sé, por San José, Costa Rica, podría pasar tal vez por Nicaragua, por Managua, de ahí podría subir tal vez a Copán, podría pasar a San Pedro Sula, y de ahí podría llegando tal vez a la capital de Belice, y justamente de ahí llegaría a Chetumal o alguna zona en Quintana Roo. Sin embargo, déjame decirte que hasta este punto ya hay 3 países los cuales ya tienen definida gran parte de su ruta que van a tener estos trenes, y deja que te cuente rápidamente cómo va el proyecto en estos 3 países que son los que están más adelantados en este sector. Número 1, Panamá. Este país de hecho ya trabaja en el tren Panamá-David, y es que se dice que este tren tendrá una línea de unos 391 kilómetros, esto con 21 estaciones a lo largo de varias provincias, diseñada para llegar hasta la frontera con
con Costa Rica. Esta obra, considerada la base del corredor panameño, tendría un tiempo de recorrido estimado de 2.5 horas entre extremos, lo que sugiere carácter de tren rápido de pasajeros además de carga. Número 2. El Salvador. Este país de hecho ya ha invertido fuerte en la infraestructura de la mano de Bukele, el cual plantea construir su tren del Pacífico, que ya les mostré en el canal secundario de las reacciones, el cual iría de San Salvador a Acajutla. Cabe mencionar que Bukele está invirtiendo fuerte en el Pacífico, pues acaba de inaugurar una carretera en este punto y ya empezó a construir un buen aeropuerto en esta zona también. Este proyecto tiene dos fases. En esta primera fase buscará unir San Salvador, que es la capital de El Salvador, con Acajutla, y en la fase 2 se buscará llegar de Acajutla a la frontera con Guatemala. Este país cabe mencionar que también ya va avanzado porque el proyecto de factibilidad ya fue avalado y está en proceso de financiamiento. Esto con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, además del Fondo Fiduciario de Corea, es decir, el KTF. Es así como este tren también pretende implementar tecnología nueva al ser eléctrico, así que El Salvador también ya tiene un buen avance en este sector. Y número 3, Guatemala. Otro país que también ya está presionado por comenzar las obras es justamente Guatemala, que incluso la misma presidenta de México ya ha hablado varias veces con el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala. Todo esto para acelerar la construcción de esta mega obra en Guatemala, que incluso sería de las más grandes de la historia reciente. En este país tiene la ventaja de que ya hay líneas existentes, las cuales se tienen solamente que rehabilitar. Todo esto para buscar conectarlas a Tecunumán, que es la frontera con México, y de ahí conectarse al interoceánico. Mientras que del otro lado, en la vertiente atlántica o del Caribe, podrían aprovecharse o desarrollarse tramos desde Puerto Barrios en Guatemala por la costa caribeña hasta Panamá, integrándose a puertos clave del Caribe, donde se podría explotar las playas caribeñas turquesas de Belice, Guatemala y Honduras. Y todo eso sin mencionar las zonas arqueológicas de estos países como Copán en Honduras o Tikal en Guatemala. Número 3. Financiamiento. Como puedes darte cuenta, estas obras son realmente caras, es decir, son mega obras que no cualquier país puede hacer. En ese punto podemos entender que si a México le costó siendo un país más grande, con mejor economía, pues ahora imagínate cuánto le va a costar a estos países que tienen una décima parte, una 20ª parte de la economía de México, cuánto les va a costar hacer este tramo de obras ferroviarias. Y es justamente eso lo que ha llevado a dos puntos interesantes. Punto número 1, que esas obras, esos trenes tal vez ya están pensados desde hace muchos años, pero no se han podido hacer porque simple y sencillamente no tienen el dinero suficiente. Y punto número 2, que esto los ha orillado, ahora de que ya se tiene el tren Maya, se tiene el tren interoceánico y ahora se está presionando a Centroamérica para que construya sus obras, están buscando la forma de un APP, es decir, una asociación público-privada, para de esta forma obtener recursos, obtener dinero, obtener financiamientos. También se está buscando que tengan financiamientos para poder realizar estas obras, además de que no la van a realizar en 5 años como México, sino que se han puesto el plazo de unos 10 años, es decir, pueden escalar su economía de tal grado de que no terminen endeudados. Para esto cabe mencionar que se han apoyado en el BID, el BCIE y el CAF. Todo esto además de invitar a empresarios privados a invertir. Para que te des una idea, El Salvador lanzó el plan maestro junto al CIECA, anunciando 1.800 millones para su red ferroviaria. Todo esto solamente para la próxima década. Además de eso, también ya gestionó financiamiento con el Banco Europeo de Inversiones para proyectos ferroviarios y de monorriel urbano, siendo uno de los países que, a pesar de que su economía es pequeña, su país es pequeño y tienen poca población, han demostrado que están determinados en hacer este proyecto realidad. Panamá, por su lado, evalúa un modelo APP, es decir, en colaboración con la iniciativa privada, todo esto para lograr construir su tren. Panamá construirá un ferrocarril desde su capital, Ciudad de Panamá, hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, a partir del próximo año. Panamá ha comenzado a diseñar un tren que conectará la ciudad de Panamá con la frontera con Costa Rica. El proyecto busca mejorar la integración territorial y desarrollar las áreas por donde pasará, además de impulsar el turismo. Incluso China también ha mostrado su interés indirecto para invertir en ferrocarriles como por ejemplo Panamá-David o la rehabilitación del tren limítrofe entre Guatemala y México, el cual podría traer inversión china en el marco de su iniciativa de la Ruta de la Seda. Sin embargo, cabe mencionar que eso quizás no pase, ya que Estados Unidos podría ser uno de los principales topes, ya que obviamente no va a permitir que invierta China en este tipo de proyectos. Además de eso, estos países deben tener cuidado con no incrementar sosteniblemente sus deudas para evitar una recesión, por lo cual, a diferencia de México, que lo hizo posible en solamente 5 años, en Centroamérica prefirieron hacer un plan a 10 años para escalonar su carga económica, priorizando así la construcción primeramente de puntos más importantes de esta línea. Punto número 4, pasajeros o carga. Hasta este punto seguramente te estarás preguntando si este va a ser un tren de pasajeros, es decir, vas a poder tomar un tren aquí en el tren Maya, te podrás subir en Cancún y podrás llegar hasta Panamá, o solamente será de carga. Pues cabe mencionar que estos países han tomado gran ejemplo por parte del tren Maya y han entendido que para que esto sea sostenible económicamente, tienen que manejar tanto carga como servicio de pasajeros. En ese punto incluso el mismo gobierno de El Salvador ya hizo un estudio en el cual mencionó que realmente es muchísimo más barato utilizar estos medios que utilizar el sistema marítimo que
tienen actualmente en Centroamérica. Para que te des una idea, el gobierno salvadoreño estima que con las mejoras de infraestructura, el costo de transportar una tonelada de mercancías por kilómetro bajaría de $0.17 a solamente $0.05 por kilómetro, además de que la velocidad promedio del envío pasaría de solamente 16 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, es decir, 4 veces más. Esto obviamente, como puedes darte cuenta, reduciría precios de productos y haría más competitiva las exportaciones e importaciones regionales. Ahora bien, el proyecto no excluye el transporte de pasajeros, por el contrario, muchos tramos podrían ser de uso dual, es decir, muy similar al Tren Maya y el tren interoceánico. Por ejemplo, el tren Panamá-David se concibe también como un tren de pasajeros, beneficiando a Westfalia en Panamá, además de que el propio secretario Lima Mena señaló que además de carga, el ferrocarril podría impulsar el turismo regional, tal cual como el Tren Maya. Y es que en este punto mencionan que están imaginando cómo en un futuro próximo un turista pueda abordar un tren en Cancún o Tapachula y viajar por tren con paradas hasta las playas de Costa Rica o el Canal de Panamá. De hecho, autoridades panameñas vislumbran que cruceristas internacionales puedan desembarcar en Panamá y luego recorrer Centroamérica en tren. Estos servicios turísticos serían un valor agregado similar al de trenes escénicos en todas las partes del mundo, siempre y cuando la infraestructura se adapte para pasajeros, es decir, que se tengan estaciones cómodas, aduanas migratorias a bordo o expeditas, etc. Es así como se vislumbra que este servicio sea tanto para pasajeros como para carga. Número 5. Viabilidad política. De hecho, este es uno de los principales problemas cuando se hace una obra de este índole, porque cabe mencionar que siempre un país va para allá, otro país va para acá y otro país va para acá y nunca se ponen de acuerdo. Y es justamente por eso que muchas obras no se logran concretar. De hecho, para que una obra se haga a veces en un estado es complicado, ahora imagínate en nivel de países. Sin embargo, cabe mencionar que todo apunta a que este tren está prácticamente en buenos pasos, es decir, todos están en la misma dirección, todos están alineados a que sí se haga y todos están de acuerdo que se haga este tren. Es decir, en el caso de México, por ejemplo, tenemos al expresidente Obrador y a la presidenta Sheinbaum que están completamente de acuerdo en que el tren se una a Centroamérica. Es decir, ya han hablado varias veces de que quieren que el Tren Maya y el tren interoceánico lleguen hasta Guatemala, Belice, etc. En el caso de Guatemala, esto bajo la presidencia de Bernardo Arévalo, está impulsado fuertemente el tema ferroviario, incluyendo planes de un metro en Ciudad de Guatemala y reactivar trenes de carga. De hecho, Guatemala fue de los primeros países en pedir apoyo técnico para enlazarse con México. El Salvador, por su parte, de la mano de Bukele, incluyó el proyecto en su agenda de infraestructura del año 2023 al año 2035 y de hecho ya asignó fondos iniciales como ya se mencionó anteriormente. Después tendríamos a países como Honduras, Nicaragua y Costa Rica, los cuales también han suscrito el plan maestro a través de la CIECA, aunque aún falta que lo alineen con sus prioridades nacionales. Es decir, un posible obstáculo político es la coordinación de distintos gobiernos a largo plazo. Como puedes darte cuenta, este tren se planea construir en 10 años y en ese periodo van a pasar varios presidentes en estos países. Esto obviamente exige un acuerdo duradero por encima de colores partidistas para mantener continuidad. De hecho, se buscaría entonces la creación de una autoridad ferroviaria regional permanente, la cual podría ayudar a sustentar el proyecto más allá de los cambios políticos de cada país. En este punto tenemos que, por ejemplo, Nicaragua, de la mano de Ortega, sería uno de los países más complejos, mientras que, como puedes darte cuenta, otro de los países que ya también está muy adelantado y que él ya lo va a hacer porque lo va a hacer es precisamente Panamá. Y es que parece indicar que este proyecto de 7 países, al menos 4 de los presidentes de estos países ya están trabajando para hacer realidad este proyecto. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. ¿Crees que este proyecto se logre concretar incluso en menos del tiempo previsto? ¿Cómo crees que sería este tren? Y si a ti te gustaría visitarlo cuando ya esté listo. Número 6. Conexión con Norteamérica. De hecho, un dato interesante es que en el video anterior les mencioné cómo ninguno de estos países, Guatemala, Panamá, etcétera, ninguno de ellos iba a querer unificarse con México si en este aspecto México no les hacía una buena oferta. Es decir, si México no les daba algo que por ellos mismos nunca podrían conseguir, en ese aspecto nunca lo iban a considerar. Y justamente cabe mencionar que en ese aspecto México encontró la llave, y es que prácticamente les está ofreciendo el acceso o la llave a uno de los mercados más grandes de todo el mundo. Y estamos hablando del mercado norteamericano, el cual tiene más de 550 millones de habitantes o consumidores, y los cuales tienen un poder adquisitivo muchísimo más alto que el de Centroamérica. Y es que otro punto interesante es que no solamente eso, sino que México ya tiene casi todo hecho. Es decir, la red ferroviaria de México actualmente, a pesar de que se dejó por muchos años en el abandono, actualmente sigue siendo una de las redes ferroviarias más grandes de Latinoamérica. Incluso esta red ferroviaria de México ya está interconectada con Canadá y con Estados Unidos, y es por eso que justamente una vez de que México se conecte con la red de Centroamérica, una vez de que esté completada, México prácticamente se convirtió
convertiría en el país más interconectado de toda América. Y es que estamos hablando de más de 27,000 kilómetros de vías férreas integradas con la red de Estados Unidos en varios puntos fronterizos. De hecho, el sistema ferroviario mexicano tiene enlaces internacionales en el norte y en el sur, siendo de todos los mencionados el mejor conectado. En pocas palabras, sí sería posible que un tren de carga podría salir desde el Istmo de Panamá, recorrer Centroamérica, entrar a México por Chiapas y de ahí seguir por vías mexicanas hasta Texas, California u otros puertos de entrada de Estados Unidos y eventualmente llegar hasta Canadá. Todo esto por tierra, es decir, exactamente lo mismo que la carretera panamericana que sale desde Canadá y llega hasta la Patagonia, pero esto ahora desde Panamá hasta Alaska por vía férrea. Y número 7, ejemplos de éxito. Hasta este punto, ya que te mencioné todo esto, la pregunta que seguramente te estarás haciendo es de que si esto es realmente posible, es algo que ya se ha hecho en el mundo. Déjame decirte que sí, existen varios trenes que cruzan varios países que hasta el día de hoy son exitosos. Deja que te cuente rápidamente 3 ejemplos posibles. Número 1, tren de carga de China a Europa, conocido como el tren Yiwu Madrid. Este fue inaugurado en el año de 2014. Aquí la línea ferroviaria internacional conecta la ciudad de Yiwu en China con Madrid, España, cubriendo 13,052 kilómetros a lo largo de 7 países, es decir, China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y España. Actualmente esta es la ruta de tren de mercancías más larga de todo el mundo. Sin embargo, cabe mencionar que la red centroamericana unida a la norteamericana podría batir ese récord fácilmente. De hecho, esta ruta se recorre en unos 16 días de viaje continuo y actualmente es parte de la iniciativa de la Ruta de la Seda. Sin embargo, al igual que este plan maestro, no arrancó de ceros, porque de hecho muchos países solamente rehabilitaron redes existentes y las adecuaron. Hoy por hoy circulan trenes de carga regulares entre China y Europa, reduciendo los tiempos de entrega a la mitad, pues anteriormente en barco se hacían 30 días y vía férrea se hacen ahora solamente 16 días. Número 2, ferrocarril Tanzania-Zambia. Este tren se construyó entre el año de 1970 y 1975 con financiamiento y asistencia técnica de China. Para eso se tendieron 1,860 kilómetros de vía férrea a través de selvas, sabanas y montañas para unir la ciudad portuaria de Dar es Salaam, esto en Tanzania, con Kapiri-Mposhi, esto en el centro de Zambia. Tuvo un costo aproximado de 406 millones de dólares en los años 70, que actualmente serían unos 3,300 millones de dólares actuales. El problema aquí fue que esta red se hizo pero no se le dio mantenimiento y actualmente ha disminuido la carga que mueve, aunque actualmente se está buscando rescatar este tren. Y número 3, ferrocarril transmongoliano que une Rusia, Mongolia y China. Este es el heredero de hecho del tren transiberiano ruso. Fue construido entre el año de 1949 y 1961 en plena Guerra Fría, atravesando Mongolia para unir la red de ferrocarriles de la Unión Soviética con la de China. Conecta la ciudad de Yula-Ude en Siberia, pasando por la Yula-Bator en la capital de Mongolia hasta Jingjing-Biejing, esto en China. Hoy en día el transmongoliano sigue siendo una arteria ferroviaria vital. Por esta línea transitan trenes de carga que conectan China con Rusia y Europa y viceversa, complementando otras rutas euroasiáticas. Asimismo, también es popular entre turistas aventureros que hacen el viaje de Beijing, China hasta Moscú en Rusia, disfrutando los paisajes de la estepa mongola, el desierto de Gobi y la taiga siberiana. Es decir, en pocas palabras, podemos ver que sí es posible que se haga una de estas obras siempre y cuando haya acuerdos sólidos, es decir, que cada uno de los países se comprometa realmente a hacer su parte del trabajo y hacer que todo esto funcione, porque con uno que no funcione, prácticamente todo va a ser muy complicado. Sin embargo, todo parece indicar que este tren mesoamericano, como le podríamos llamar, sería el primer paso para unificar México con Centroamérica, ya no solamente por lazos de cultura, sangre, historia, sino ahora por líneas férreas. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios si habías escuchado algo sobre este tema. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Te gustaría tomar un tren en Cancún, bajar por toda la Riviera y llegar a las playas de Copán en Honduras, o pasar por los cayos de Belice, llegar hasta Panamá? Y por otro lado, y no menos importante, ¿crees que este sea el primer paso para unificar a Centroamérica con México? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Si llegas hasta este punto del video, te agradezco bastante. No olviden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo. No olviden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.